Muy buenas tardes para todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es la segunda sesión de la integración curricular que habríamos planteado con el profesor Juan Camilo en el marco de las estrategias que el CLEO está desarrollando en la Universidad de La Salle. Por la situación que obviamente todos conocemos, estamos en este modo virtual. Y aún así planteamos con Juan Camilo la idea de seguir adelante con el trabajo alrededor de los perfiles, con esta segunda sesión en donde vamos a abordar los temas un poco más estructurales sobre el perfil, cuáles eran las fases, cómo es la estructura, qué elementos narrativos hay que tener en cuenta. Entonces la idea es que a través de este video ustedes puedan retomar algunos de los elementos que empezamos a trabajar en la sesión que tuvimos ya hace un mes larguito allí en el CLEO en Chapinero, en el que estuvimos conociendo la historia de Edwin, que ya voy a volver sobre ese perfil para que podamos tenerlo presente como antecedente y recordar un poquito los distintos aspectos que habíamos tratado y cómo se estructuraba ese texto. En esa lógica y con la búsqueda que ustedes tienen de tratar de darle mayor complejidad y profundidad a ese perfil clínico que ustedes instauran a partir de las patologías y las tecnologías que están viendo en clase con el profesor Juan Camilo, y que podamos ofrecerles a ustedes otros elementos, en este caso desde la narrativa y desde los perfiles periodísticos, que les puedan suscitar una mayor comprensión, interpretación y análisis, no solamente de la información que tienen con su paciente, sino cómo ese paciente puede revelar ciertos asuntos también mucho más amplios y que pueden ser representativos para abrir o enriquecer investigaciones que se estén haciendo tanto en su área disciplinar como en distintos contextos que ustedes estén desarrollando o vayan a desarrollar como profesionales. Entonces, bienvenidos a esta sesión. Espero que me recuerden, no estamos cerquita. La idea de esta segunda sesión también era que pudiésemos tener los ejemplos y el avance, digamos, en la investigación que ustedes habían estado haciendo y demás. Pero bueno, yo intentaré a partir del perfil que leímos juntos y que espero que en este momento traigan a su cabeza y lo recuerden, pues desarrollar los contenidos de esta sesión y espero que sea de provecho. Vamos a arrancar. En principio, pues retomando este perfil, aquí está Edwin, acuérdense de este perfil escrito por Lisette Riaño que aparece en la plataforma 070 de la Universidad de los Andes y que nos permitió conocer la historia de este estudiante de la Universidad de los Andes con discapacidad visual, particularmente la patología que nos referían ahí era una retinitis pigmentaria degenerativa. Y claro, ponía todo el contexto en relación con la experiencia de una persona con discapacidad visual en la universidad. Recuerden que allí vimos varios elementos, un poco como el momento en que Edwin se da cuenta de que está perdiendo la visión, cuando lo dictaminan, qué pasa en su familia, los elementos o recursos que tenían a la mano para enfrentar esta situación, la llegada a la universidad, el asunto de la educación superior y la discapacidad visual como algo que no se ha desarrollado. Es decir, había varios elementos que a través de Edwin pues nos permitían conocer una situación particular de esta situación de los estudiantes con discapacidad visual en la educación superior en una ciudad como Bogotá y todos los problemas que estaban ahí en relación. Entonces, pues aquí está obviamente la imagen de Edwin para que lo puedan tener presentes. El título, que es bien importante de este relato, A la ciega, la estrategia del estudiante que no puede ver. Y acá lo que vemos es un lead o una entradilla que se utiliza mucho en reportajes, en perfiles, en crónicas periodísticas. Es como una síntesis de lo que va a encontrar, pero que la idea es atrapar al lector y posicionarlo frente al texto que tiene al frente. Entonces acá Lisette, la persona que lo escribe, también planteaba mucho esa comparación, analogía con un juego de ajedrez y remiten eso en la entradilla. En ajedrez, coronar un peón es una jugada difícil. Hacerlo a la ciega, casi imposible. Estudiar para alguien con discapacidad visual también lo es.
Mientras usted lee esta historia, Edwin Peña, su protagonista, la está escuchando. ¿Estaría dispuesto a leérsela a alguien que no puede ver? Y esa entradilla permite situar al lector, es decir, vamos a enfrentar a una persona con discapacidad visual. No habla aquí de la situación de Edwin en relación con la universidad y la educación superior y el acceso, la falta de acceso que hay allí, pero plantea esto de mientras nosotros leemos, alguien tiene o le estarán leyendo esta historia, que acuérdense que también fue un punto de este perfil que planteaba el tema de las nuevas tecnologías para la discapacidad visual. Entonces, en principio les pediría que recordaran el perfil, que se pusieran en sintonía, que recordaran un poquito quién era este sujeto, dónde creció, cuál fue la situación en la que se dio cuenta de la patología que tenía, cómo llegó a la Universidad de los Andes, qué había pasado por allí. Sé que no van a recordar toda la secuencia que leímos en ese instante, pero sí por lo menos las áreas problemáticas. Me interesa mucho que tratemos de a partir de esa lectura comprensiva que hicimos la sesión pasada, pues que podamos desde allí atrapar los elementos que yo quiero expresarles hoy en relación ya con el perfil particularmente. Para eso me voy a tomar el atrevimiento de leer para ustedes ese primer párrafo del perfil, simplemente para ubicarnos y tratar de entrar en la sintonía de los textos narrativos. Entonces, este es el primer párrafo que tiene el perfil. Edwin guardaba un secreto. Corría el año 2009 y era temporada de invierno en Acacias, Meta. Tenía 15 años, pero aún recuerda la angustia que lo invadió aquella noche de regreso a casa en la que notó que algo andaba mal. Las tormentas nocturnas provocaban descargas eléctricas y la luz se iba en todo el municipio. Mierda, ¿y ahora qué hago? Pensó. La lluvia. Edwin avanzó por la mitad de la calle dando algunos pasos tardos pero firmes. No quería tropezarse. El relámpago. Edwin corrió velozmente guiado por el resplandor que iluminaba fugazmente el asfalto mientras su trote le salpicaba todo el cuerpo. El trueno. Un sonido abrupto y con este la penumbra. Edwin se detuvo. Esperó y caminó de nuevo, despacio, aguardando por otro instante de luz. En casa no dijo una sola palabra, pero él lo sabía. Su vista comenzó a fallar. Aquí para que recuerden la discusión que tuvimos en relación como a esa asociación con el relámpago, la luz, la visión, la oscuridad y este primer momento en que el sujeto protagonista de este perfil pues se da cuenta que está perdiendo la vista. Y como ya este párrafo nos muestra una acción, nos está mostrando una situación, emociones del personaje de Edwin en relación con el acontecimiento. Cuando hablamos de personajes acá, yo les decía, cada vez que uno va a plantear un texto narrativo, que en este caso, en los casos de perfil, crónica y demás, es un texto que transmite una serie de acontecimientos reales, pues planteamos que esos sujetos o esas personas que están allí se vuelven personajes en la narración, ¿no? Entonces por eso hablamos de personajes. Y que es importante, me voy a volver un momentico acá al título que le quise poner a este ejercicio, a esta sesión, y era como observar, indagar y revelar al sujeto detrás del sujeto, era como la síntesis de aquello que yo quería mostrarles a ustedes en relación con el perfil, y es que claramente el perfil lo que hace es hablar de una persona en particular, caracterizar a ese sujeto, pero con una observación detallada, con una indagación, una investigación profunda. Lo que nosotros hacemos al escribir es revelar todo eso que en principio no se ve de un sujeto, toda esa historia, todos esos momentos particulares de su vida que hacen que esa historia de vida sea una historia que vale la pena contar. En el caso de lo que estamos haciendo con el ejercicio a partir de los perfiles clínicos, de las historias clínicas, pues ampliar, digamos, esa historia del paciente en relación con su enfermedad y cómo de allí podemos empezar a develar también otro tipo de acontecimientos, sea para el mismo sujeto,
por ejemplo, los efectos que puede tener la enfermedad para su vida cotidiana, su vida familiar, su entorno educativo, económico y demás, pero también como ciertas situaciones del colectivo que ese sujeto representa pueden volverse motores de investigación dentro de su área disciplinar. Entonces me interesa mucho que se queden con esos tres verbos para pensar los perfiles: observar, indagar y revelar. Y como lo que hacemos es claramente caracterizar a un sujeto, hablar de él, evidenciar quién es, cómo es, qué relación tiene con su enfermedad, o digamos en otro perfil que no fuera este caso que estuviéramos haciendo para la clase de ustedes en optometría, pues como también un sujeto en particular cuya historia de vida en un momento o en un asunto en particular merezca ser contado, merezca ser relatado, y cómo lo que hace el perfil es no solamente quedarse con esa visión superficial del sujeto, sino que va a profundidad. Entonces ahí en esa indagación profunda, en esa observación sostenida y detallada, la escritura del perfil permite revelar ese sujeto detrás del sujeto, ¿vale? Quería volver sobre este asunto para que ya pudiésemos adentrarnos entonces a el perfil y unas características centrales que quiero explicitar con ustedes y que pues nos ayudan a entender un poco de qué va este ejercicio. Entonces, obviamente el perfil, digamos que su objetivo central es caracterizar a una persona de manera profunda, como lo acabo de decir. Busca recrear a un ser humano en un momento o a través de un aspecto de su vida que resulta significativo. Y en ese sentido hablábamos en esa primera sesión en la que nos encontramos de cómo Edwin era un personaje perfilable también porque su historia de vida, digamos, era una particularidad, digamos, un sujeto dentro de los 348.260 personas que tienen discapacidad visual en el país, pero como esa historia de vida se volvía ejemplar o valía la pena revisarla, no solamente porque había allí una superación del fenómeno de la discapacidad, sino que también complejizaba los distintos aspectos que están anclados a esa discapacidad. Entonces, la educación superior, la inclusión en diferentes asuntos, sea en términos de acceso físico a ciertos lugares o de acceso a la información y demás. Entonces, cómo ese sujeto también se vuelve representante de un colectivo, que es uno de los temas que más nos interesa también para este ejercicio con ustedes. El perfil también logra y realmente lo que hace es una redacción interpretativa, ¿vale? Es decir, ahí ya el investigador, la persona que está escribiendo, que ha no solamente compartido tiempo con este sujeto perfilado, sino que ha buscado información y demás, analiza e interpreta la información después de ese proceso de investigación para dar cuenta de esos asuntos nucleares de ese sujeto que se quiere presentar, de un aspecto particular que en este caso nosotros nos vamos a enfocar obviamente al tema de la patología de su enfermedad visual, pero también cómo esa enfermedad pues atraviesa muchos asuntos de la vida de ese sujeto, ¿no? Que están en relación. Entonces ahí hay un ejercicio de interpretación que es bien importante y bien poderoso también cuando uno va a redactar un perfil. Y claramente acá pues utilizamos el perfil no solamente para esa interpretación que puede ser bien profunda cuando uno piensa en sujeto con un entorno y un contexto en particular, sino también como un ejercicio narrativo en el cual se transmite algo más que información, ¿no? Por eso no es solamente un artículo académico en donde vamos a exponer unos datos y una serie de informaciones relacionadas con ese tema central de la patología y el sujeto, sino que también estamos transmitiendo una experiencia, estamos hablando de sentimientos y emociones, es decir, le estamos dando cara a una situación que tal vez en un artículo científico se torna puro dato y pura estadística, ¿no? Entonces también la idea aquí es mostrar al sujeto en su cotidianidad, es decir, cómo su enfermedad puede afectar o su dinámica vital, las relaciones que tiene con otros, el desempeño que va a tener y esto cómo afecta también en otros niveles. Por supuesto, no olviden aquí que darse cuenta de ese tipo de situaciones, el entorno, cómo está afectado además puede provocar en ustedes
una serie de preguntas que los lleven a investigaciones específicas. Yo creo que ese había sido un tema que nos interesaba mucho con Juan Camilo cuando estuvimos pensando en para qué este ejercicio dentro de su área disciplinar. Entonces aquí tienen unos elementos que pueden sintetizar de una forma muy concreta lo que es el perfil y aquello que nosotros buscamos también con ese ejercicio. Ahora voy a presentarles las fases de elaboración del perfil. Acá la idea es que ustedes ya han estado, están de alguna manera avanzando en ese proceso. Aquí pues me interesaba también que pudiésemos conversar y ver cómo habían seleccionado el sujeto, qué había sido de ese proceso, pero dado que no, pues no tenemos la interacción que suele tener las clases presenciales, pues espero que puedan seguirme ustedes y pensar los distintos elementos que yo voy exponiendo en relación con el trabajo que han venido desarrollando. Entonces, básicamente hay 4 fases que tenemos que tener en cuenta en la elaboración de un perfil. La primera, por supuesto, y que esta es muy importante, es la selección del sujeto que vamos a perfilar. Hablábamos la sesión pasada de si siempre tenía que ser un sujeto importante, que sea actual, que esté, no sé, en el mundo político, que sea un sujeto reconocido, que es una de las cosas que hacen, no sé, los periódicos y las revistas, dependiendo del enfoque que tenga, entonces le hacen un perfil a un investigador si es una revista científica, o a un político si es una revista de ciencias políticas. Bueno, también allí veíamos que no tiene que ser de sujetos altamente reconocidos o figuras públicas, sino que tenemos que revisar qué es lo que nos interesa particularmente del sujeto, qué es lo que lo hace peculiar, y sobre todo en este caso habíamos hablado nosotros que sea representativo de un colectivo, que bien puede que no sea un colectivo mayoritario, como en este caso vimos el colectivo que representa a Edwin, que son las personas de discapacidad visual, pero que no por eso no tendría que ser visto, evidenciado, explicitado, mostrado a la sociedad, porque allí, digamos, este grupo de personas con discapacidad visual pues están viviendo unas discriminaciones y hay toda una sociedad que no está pensando en cómo trabajar con este tipo de personas, y veíamos justamente con ustedes en esa clase que hay muchos asuntos que para los cuales no los están preparando a ustedes dentro de las disciplinas. Entonces es importante también que pensemos que hacer este tipo de perfiles de una persona, digamos, invisible o que represente un grupo minoritario, pues también tiene mucho sentido porque se evidencia una cadena de complejidades en relación con ese grupo y con esa persona que lo está representando. Entonces aquí la selección del sujeto en un perfil como el que nosotros estábamos buscando, pues iba a ver qué tanto esa persona nos ayuda a establecer situaciones complejas o aspectos medulares o nucleares en relación con una trayectoria de vida que nos habla de un universo mucho más complejo. Entonces siempre piensen que esa persona está en el centro, pero que irradia y permite comprender otras cosas del contexto y de la situación social en la que vive. Entonces les pido aquí que recuerden el ejercicio interpretativo del perfil que hicimos cuando hablábamos de la educación superior, cuando hablábamos de la enfermedad, cuando hablábamos de las personas en zona rural. Sí, cuando veíamos todos los nudos, digamos, los complejos, las cadenas complejas que surgían de esa historia en particular, pero que se conectaban y se concatenaban con otras situaciones que habría que pensar y trabajar, ¿no? Entonces, esa selección del sujeto es bien importante. Yo creo que ustedes ya habían y ya tienen en ese punto escogido a su paciente que responda a la tecnología con la que están trabajando y una patología en particular. Lo siguiente y una de las fases más fuertes también es la investigación. Y aquí pues tenemos varios niveles de la investigación. Por un lado está esa observación que siempre es importante en todo ejercicio, pues no solamente investigativo ni de escritura, sino vital y profesional, y es empezar a
estar atento a todo aquello que el investigador, en ese caso ustedes, nota del sujeto, de los antecedentes familiares en relación con su enfermedad, de cómo se mueve, de sus gestos y demás, porque esa observación permite darse cuenta de algo que está más allá del relato que el sujeto construye en relación consigo mismo. Entonces, claramente cuando ustedes hacen esta historia clínica y le preguntan ciertas cosas con unas búsquedas particulares de indicaciones médicas y demás, pues la idea es ver cómo podemos ampliar, ¿no? Cómo establecer allí una observación más profunda que me permita a mí acompañar eso que me dice el sujeto de sí mismo con la observación que yo hago de su comportamiento, de cómo responde a ciertas preguntas, de si yo le pregunto por sus antecedentes, su cotidianidad en relación con el uso de aparatos o cuidado de sus ojos y demás, pues como ahí yo puedo también rastrear ciertos asuntos que voy a notar, que voy a percibir y que voy a tener allí para luego empezar a analizar y de allí extraer pues situaciones bien importantes que me ayudarán a entender, digamos, o a saber qué puedo decir yo de este sujeto. Entonces esa observación atenta, un cuadernito, como decía Juan Camilo, que había sacado su cuadernito para ver qué estaba pasando, quién es el sujeto, cuáles son sus gestos, eh, algunos asuntos a los cuales responde de una manera u otra en situaciones diferentes. Ese es como el trabajo del investigador, de un detective privado que está todo el tiempo observando, fijándose en los detalles y también reconstruyendo a partir de esa observación quién es el sujeto que tiene al frente. Por otro lado, están las entrevistas, que son obviamente un ejercicio vital para este tema de los perfiles, y es ese momento en el que uno ya habla con el sujeto, establece ciertas preguntas a partir de las cuales va a recopilar información básica para crear ese perfil, esa historia clínica, pero vamos más allá, ¿no? Es la historia de vida, es poder compartir más tiempo con ese sujeto. Poder recuperar anécdotas, información personal, familiar, que nos permita a nosotros establecer cómo esa enfermedad o esa patología se descubre, qué implicaciones tuvo y qué efectos también está teniendo en la vida del paciente, que sería bien interesante. Sobre todo allí cuando pensamos en esos antecedentes, en ese previo a la enfermedad, también saber en qué grupo social, en dónde trabaja, todo eso que ustedes les hacen las preguntas también que están dentro de la historia clínica, pero ampliando, es decir, ya una entrevista mucho más profunda, porque en general, pues las preguntas que tienen en este tipo de formato son mm, muy directas, no permiten una ampliación de información y es ahí, en esa ampliación y en esa profundización de la información con el sujeto que ustedes pueden detectar algunos patrones, que es lo que vamos a ver en el análisis de la información, que es la fase siguiente. Pero antes de eso, pues me interesa que piensen cómo esa entrevista tiene que darse a profundidad y sobre todo que piensen en la medida de lo posible entrevistar a personas cercanas a su paciente, padres o hijos, familiares y demás, dependiendo la edad y el caso del sujeto, porque en los perfiles sí que es importante eh, establecer varios puntos de vista sobre ese sujeto, sobre su situación, ¿no? Y toda esa información se logra con personas que acompañan al sujeto, que están cerca, que pueden contarnos desde otro lugar aquella situación que vive o aquella historia por la cual pasó. Entonces, obviamente permiten ampliar la historia, pero también enriquecen los puntos de vista que va a ser bien importante de este asunto para el momento de la narración. Por supuesto, el acompañamiento que puedan hacer al lugar, por ejemplo, si identificaron, si han venido identificando que la patología, por ejemplo, responde a una situación laboral o a una exposición a ciertos factores medioambientales que puede ser bien importante, entonces que ustedes puedan ir al lugar, que puedan observar ese contexto, describir las situaciones, cómo se comporta el sujeto allí también.
Y por supuesto, pues lea la documentación, que en este caso sí es la investigación que ustedes hagan con otros documentos, con la literatura y artículos que puedan encontrar en relación con la patología, con la tecnología con la que estén trabajando, estadísticas que van a ser muy importantes también, como, todos esos datos que les sirven a ustedes para darle sustento, digamos, a ese perfil en el marco de su área disciplinar. Em, y aquí me imagino también pues que han habido momentos, ha habido momentos en que ustedes han ido a bases de datos y demás y han hecho un estado del arte en relación con esa situación. Si no lo han hecho, pues la recomendación también es que lo hagan y puedan identificar qué tanto allí se ha hablado del sujeto más allá de ser una cifra o de ser una estadística o de ser un número, que la idea que tenemos nosotros con este ejercicio desde la narración y en este caso de perfiles es que se pueda ampliar esa historia de vida, que cada cifra esté acompañada de una valoración distinta que muestre con mayor complejidad y profundidad quién es ese sujeto y las causas y las consecuencias de la situación particular que está viviendo, que para nosotros tiene que ver con su patología en términos de la salud visual, ¿vale? El tercer punto, que aquí viene ya todo el proceso de análisis de la información, es que ustedes puedan ya con las entrevistas hechas, con su cuadernito y las notas en relación con los gestos, la apariencia, los modos que tiene ese sujeto, la descripción de los lugares, si pudieron ir al lugar, darse cuenta de cuáles eran los horarios de trabajo, qué tanto eso podía o no afectar su salud visual y demás, que ya puedan identificar ciertos patrones, que eso es bien, bien importante, esos puntos nucleares en los que vamos a empezar a hablar de cómo una situación particular puede tener una serie de afectaciones en el tema de salud visual, por ejemplo, o cómo el paciente vivió su patología de una u otra manera por venir de un contexto rural o urbano, por ejemplo. Es decir, ya identificar esos puntos nucleares que hacen que esa persona sea representativa de un colectivo o que tenga sentido para nosotros dentro de esa área disciplinar componer ese perfil. Aquí es importante que ustedes piensen cuáles son los momentos decisivos, esos puntos en donde radicalmente la situación del sujeto cambió o que hacen que nosotros podamos desde allí narrar la situación. Entonces quisiera que recordaran el perfil de Edwin. Fíjense que ese primer párrafo que yo les leí claramente estaba ahí hablando de acacias y un momento de lluvia, relámpagos, luz, oscuridad, como esos juegos allí que también estaban planteados en la narración y que él empieza a darse cuenta que está perdiendo la visión, ¿no? Es ese momento, no hay una cronología de manera lineal en ese perfil, es decir, no empieza Edwin nació en tal lugar, vivió durante tanto tiempo en Acacias y solo hasta los 13 años empezó a darse cuenta que tenía problemas visuales, sino que arranca con un momento decisivo, es ese punto en el que él se da cuenta que está perdiendo la vista, ¿no? Y claramente acá nosotros empezamos a darnos cuenta en qué momento podrá arrancar nuestra narración. Entonces, esa identificación de momentos decisivos, de los patrones, de la trayectoria de vida y cómo podemos lanzar una línea y decir, claro, a los 16 años pasa esto y esto puede servirnos para contar este otro contenido, ir identificando la situación del personaje en relación con cadenas de acontecimientos también que le pueden suceder a ese otro colectivo. Entonces, es importante que en ese análisis de la información ustedes puedan empezar a jugar tanto con la información y con la ordenación y clasificación de esa información que han recopilado, tanto en la observación como en las entrevistas, como en los documentos a los que ustedes fueron para revisar sobre la patología y la tecnología asociada, el uso o no de este tipo de tecnologías en ciertos casos, pero también que empiecen a hacer un ejercicio ya interpretativo, que sus percepciones y aquello que ustedes empiezan, que han visto y que ha acompañado todo ejercicio investigativo, pues pueda empezar a darle cuerpo y algún orden a la narración, ¿vale? Porque hasta aquí todavía no hemos empezado a narrar, estamos en esa tercera fase, que es el análisis de la información. Y en esa interpretación
Hay un tema que a mí me parece importante, entonces ahorita volvemos a la redacción, pero vamos a tocar dos temas centrales aquí. Voy a pasarme a la siguiente diapositiva y es justamente eso de lo cual les estaba hablando, es cómo hacer emerger de toda esa información las áreas problemáticas, ¿no? Acá tenemos esa imagen de ese círculo concéntrico, ese punto en donde está el sujeto particular que ustedes están estudiando, analizando, del cual van a hacer el perfil, y cómo alrededor se irradia un montón de situaciones que conecta con ese contexto, con ese entorno, y cómo identificamos aquello que es representativo en la trayectoria de vida del sujeto que estamos perfilando, que hace que podamos establecer ese diálogo entre lo individual, lo particular del sujeto, piensen en Edwin acá en el perfil que leímos, y lo general es lo colectivo, el grupo que él representa, que son las personas con discapacidad visual en Colombia, pero de una manera más chiquitica, los estudiantes universitarios con discapacidad visual y los distintos problemas que tienen que enfrentar. Entonces, así que ustedes puedan hacer emerger esas áreas problemáticas a partir del perfil que crearon y hablar, digamos, de esa patología también desde lo individual particular, de cómo afecta a esta persona, pero también cómo esas afectaciones pueden ser vistas en un colectivo particular. Entonces, aquí hay un ejercicio de comprensión e interpretación de toda esa información que les hace a ustedes empezar como a hacer emerger aquello que es problemático y que me permite a mí crear un perfil que pueda ser de interés porque estoy dando cuenta de eso individual y de cómo eso individual irradia hacia lo colectivo. Entonces, esa imagen también de los círculos concéntricos me parece bien interesante, de lo individual a lo colectivo y de cómo también ese sujeto está enmarcado en un entorno, en un contexto en particular que lo que acompaña y ha acompañado todos sus acontecimientos de vida y que los forma y los marca, ¿no? Esos acontecimientos, entonces por eso en un perfil todo lo que está alrededor es tan significativo como el sujeto, porque ese sujeto está inmerso en ese entorno. Entonces aquí hay que entender algo que es bien importante y es que cuando uno crea un perfil o cuando uno está hablando de una historia de vida o está centrado en un sujeto, hay una historia personal que yo estoy reconstruyendo, que voy a presentar a través de mi narración, pero esa historia personal interactúa totalmente con una historia social y con un momento particular, digamos, de nuestra historia humana. Entonces piensen cómo cuando hablábamos de Edwin, sujeto particular de tantos años, siglo XXI, Colombia, Bogotá, que viene de la ruralidad, también se conecta con este grupo de discapacidad visual, la posibilidad o imposibilidad que tiene este grupo de conectarse con una vida universitaria, de hacerse profesional, de vivir una vida mucho más amplia y es, entonces ese sujeto también nos habla de un momento, ¿sí? Un momento en el que el tema de la discapacidad empieza a ser tratada, en el que se abren muchos más debates políticos en relación con este tema, en que las universidades se dan cuenta que ni en términos de infraestructura ni en términos pedagógicos están preparados para asumir personas con discapacidad en el aula, entonces también esa historia personal nos conecta con esa historia social. Y es que la narración y la reflexión que se hace sobre las vivencias de los sujetos conecta entonces ese tiempo del sujeto que es particular e individual con el tiempo del mundo, con esa colectividad y con una historia de un momento en particular. Entonces, cada vez que uno narra, crea un perfil y ha hecho un ejercicio juicioso de análisis e información de análisis de la información que obtuvo en toda esa indagación que hizo, pues también tiene que ponerse aquí cómo este sujeto tiene ecos con esta situación que está pasando en el mundo. Y todo esto es material que se va a convertir en archivo para ver en otro momento, no sé si en 20 años alguien quiere decir cómo se dieron esas políticas que, digamos, en el 2023 se anclaron fuertemente la educación inclusiva superior y otro tipo de cosas, lo puede reconstruir también viendo cómo se estaba gestando esa situación en un momento, cómo entonces
esa historia personal, ese tiempo del sujeto particular nos habla de una historia social y nos remite al tiempo del mundo, a una situación más grande. Acá siempre hay que pensar que la historia se construye día a día, ¿no? Y que cada cosa que nosotros decimos, escribimos, reflexionamos y dejamos plasmada en un texto, en un video, en un discurso oral, pues también tiene ese registro, va a ser un registro que da cuenta de un momento en particular, en este caso del perfil, a través de un sujeto y de una historia particular que hemos venido reconstruyendo en la investigación y que se plasma en la narración. Es muy importante que esto lo tengan bien presente porque les va a permitir anclar ese perfil a otros escenarios más amplios, ¿no? Recuerden pues el ejercicio que hicimos con Edwin. Y por otro lado, respecto al tema de la interpretación, me pareció importante traerles a ustedes este apartado de la importancia de la interpretación de cifras. Cuando uno escribe pues textos, en este caso lo estoy tomando de un manual de periodismo, particularmente del tema de reportajes, pero que creo que viene bien y funciona para el tema de los perfiles. Y es sobre todo como ustedes también, si van a hablar de una patología, de un sujeto en particular del cual hay, no sé, 20.000 casos en Colombia, pues puedan esas cifras siempre relacionarlas con otros datos y hacer que sea un poco más diciente en la narración. Entonces, seguramente ustedes no recuerdan, pero en el perfil de Edwin había un momento en que nos daban los datos de lo que había sucedido lo que sucede con las personas que tienen discapacidad visual en Colombia en relación con la educación superior y hablaban de que solamente el 0.33% de esos sujetos accede a la educación universitaria y que solamente el 0.16% de las personas que tienen discapacidad visual en Colombia logran obtener un título universitario. Claramente cuando esas cifras se ven y se comparan, le dicen a uno el porcentaje y no solamente, no sé, 1.200 personas con discapacidad visual están yendo a la universidad, pues uno no ve tan claro ese dato. Entonces, aquí lo que me interesa es que ustedes vean cómo al interpretar las cifras y al ponerlas dentro de sus textos pueden hacer un ejercicio relacional y comparativo que le dé mucha más fuerza en el texto a esos datos. Entonces, el ejemplo que les acabo de poner con Edwin está aquí en cómo se establece una relación entre el dato obtenido y el dato básico. Eso quiere decir cómo nosotros no solamente tenemos una cifra, sino que esa cifra se pone en términos porcentuales, que es mucho más fácil de interpretar o de comprender para cualquier lector. Entonces, fíjense en el ejemplo que está acá. En la localidad X, según el más reciente censo, hay un total de 35.255 personas mayores de 10 años que no saben leer y escribir. Es un dato que se puede poner así como en el perfil de Edwin nos hubiera podido decir, en Colombia el número de estudiantes universitarios solamente alcanza los 1.300. ¿Vale? Pero que es importante ahí que la sola cifra impide al lector darse cuenta de si eso es un alto o un bajo índice en términos de la presencia de los estudiantes discapacitados, como aquí es el asunto del analfabetismo. Entonces, lo que se recomienda es establecer una relación entre esa cifra y un dato básico, es decir, el número de habitantes mayores de 10 años de la localidad X, por ejemplo, en el caso de Edwin, el número de personas con discapacidad visual en Colombia. Y allí, a través de una regla de 3, se relacionan ambas cifras. Entonces, si 35.255 son las personas menores de 10 años que son analfabetas entre una población de 80.000, eso sería que 44% de esas personas son analfabetas. Eso es mucho más fuerte. Fíjense que nuestro caso es mucho más representativo, decir solamente el 0.33% de las personas con discapacidad visual tiene acceso a la educación superior y de ese gran número, de esa cifra de las personas con discapacidad, solo el 0.16, o sea, ni siquiera el 1%, logran tener un título universitario. Entonces eso da mayor complejidad, da ya mayor sentido. Cada vez que vayan a utilizar una cifra, traten de pensar en esa relación también.
Hay un punto, el punto siguiente que habla de cómo se compara ese dato obtenido con otro dato semejante en años anteriores, también si se quiere analizar política pública anterior o si se quiere ver que ha habido un aumento en la presencia en el caso de ustedes de cierta patología y demás, pues tiene sentido analizar esos años anteriores. Lo mismo que comparar los datos obtenidos con los datos de otra localidad. Si ustedes están viendo un paciente que es bogotano, pero que vive en la zona industrial y que está presentando una patología por la mayor exposición a agentes ambientales que pueden afectar su salud, pues que ahí también puede hacer una comparación con cómo viven eso los habitantes de otra localidad en Bogotá, en donde no hay industria, por ejemplo. Y el último punto que se recomienda es establecer una relación entre el dato obtenido y el factor tiempo, ¿vale? Entonces ahí, ¿qué tanto esto que yo revelo a partir de mis datos se puede ver en incremento o en una disminución en relación con un tiempo particular? ¿No? Y ahí también depende de qué cifras hayan ustedes obtenido, qué investigación han hecho también para darle un poquito de cuerpo y de una lógica mucho más formal al texto, ¿vale? Entonces, fíjense que con la historia de Edwin nosotros teníamos la patología, la retinitis, hablamos de cuántas personas con discapacidad visual había, cuántas están en educación superior, cuántas acceden, ¿sí? Y logran tener un título universitario y a tal bajo porcentaje que nos presentan ahí, pues empezamos a develar a través del perfil y de toda esa trayectoria de vida que se nos cuenta con los puntos decisorios de la vida de Edwin, y cómo son esas dificultades que tienen las personas que van a estudiar educación superior en relación con su discapacidad visual y cómo ni el sistema educativo, ni el sistema de transporte público, ni todos los demás, digamos, escenarios en los que la persona se mueve para poder desarrollar eh, su proceso educativo, pues se ven afectados por esa falta de políticas en relación con ese tema. Entonces, fíjense que ahí se empiezan a ver campos, se empieza a abrir uno preguntas y posiblemente líneas de investigación, que eso es lo que también pues nos parecería interesante que ustedes vieran en ese recorrido que están haciendo junto con su paciente. Y ahora vamos al cuarto punto, a la cuarta fase de esa elaboración del perfil, que ya es la redacción, ¿vale? Y en la redacción, pues obviamente todos esos elementos que estuvimos hablando son esenciales, sobre todo la identificación de los momentos decisivos, de los patrones, de esa representatividad de la situación que vive el sujeto para hablar de un colectivo, es decir, todo eso que estamos hablando va a servir, ¿no? Porque es la materia prima que ustedes tienen para redactar. Pero el ejercicio de redacción ya organiza las piezas de una u otra forma, les permite a ustedes definir y lo que se recomienda acá es que hagan un esquema previo, que es cuáles son esos momentos decisorios, pero de esos momentos decisorios, cuáles son los que van a narrar primero, cuál es la estructura, el esquema que van a seguir. Básicamente, redactar un perfil tiene tres momentos importantes, digamos. El primero es la entrada, que es una síntesis del contenido que las personas van a encontrar. Y aquí la idea fundamental es que podamos ganar la atención del lector, ¿listo? Que se quede conectado hasta la última línea, que no deje el texto a la mitad, sino que se sienta atraído por aquello que me van a contar. Aquí ustedes pueden tomar la decisión de, como lo hizo la chica que escribió el perfil de Edwin, hacer una analogía con el tema de la jugada de ajedrez, con plantear eso, esa diferencia entre yo que leo y aquel que escucha y cómo allí en en ese acceso a la información, pues hay una diferencia fundamental en un mundo que es mayoritariamente visual y escrito, por ejemplo. Entonces aquí hay que pensar es cómo nosotros atrapamos al lector y cómo le podemos proponer una síntesis, una descripción, una anécdota para arrancar el texto y que se quede conectado en toda esa historia que yo le voy a contar. La segunda parte es el desarrollo, es decir, ya el cuerpo del texto, cuando yo cuento la historia. Y decido cómo tejer esos distintos componentes que he extraído de mi análisis de la información también, ¿no? Entonces hay pues varios tipos
de desarrollo, digamos, varios cuerpos que puede tener un perfil. Acá hay 5 específicamente que se proponen. Voy a empezar del último hacia arriba. Y es que el cronológico, ese desarrollo cronológico de los perfiles es, digamos, el más sencillo, el que más se usa en perfiles de escritores o de personas que hasta ahora están comenzando y es seguir un hilo conductor de manera cronológica. Es decir, lo que yo les decía, Edwin nació en tal lugar, estudió en la escuela primaria de Acacías, en el año 2006, a sus 14 años, se dio cuenta o empezó a tener problemas de salud, luego fue en el año siguiente a la clínica en Bogotá y ahí duró 2 años encerrado en su casa. Mientras, es decir, contar todo tal como pasó, seguir la lógica del tiempo que nosotros vivimos. Esa es una forma que pueden utilizar, no es la más recomendada porque puede ser un poco aburrida. La idea también es que ustedes puedan revisar en esa información que analizan, en esos puntos nodales que encontraron, en esos patrones también, ¿cuál es el momento más significativo? Fíjense que en el caso de Edwin, lo que yo les decía, la escena que inicia el perfil es ese momento de lluvia, de truenos y relámpagos en donde se pierde luz, ¿no? Se pasa la oscuridad en el entorno, pero también es algo que le está sucediendo al sujeto. Entonces ahí se plantea como un momento nuclear en el que aquello que queremos contar del sujeto llegó a un punto o es un punto nodal, ¿vale? Entonces ahí hablamos de el desarrollo por bloques temporales. Entonces, ¿cómo uno puede elegir ese momento, un momento presente o un momento pasado reciente, para luego irse a un pasado anterior, digamos, mucho más lejano, cuando vamos a hablar de quién era Edwin y en dónde nació y demás, para volver al presente? Entonces, hacer esos saltos temporales en la narración bien lo pueden hacer ustedes también y lo hacen identificando esos patrones y esos momentos. Entonces, la idea es que una vez tengan la información analizada, también decidan, y este es un tema muy importante en la escritura, es que puedan seleccionar esos puntos nodales y empiecen a ver cómo lo van a tejer. ¿Listo? Cronológico es uno, por bloques temporales es otro, arrancar por ciertas escenas o contar por ciertas escenas que son decisivas y que me permiten a mí ir esbozando los contenidos, ¿vale? O por temas, digamos que es lo más formal, como que dependiendo de una situación en particular, yo asumo que quiero hablar de Edwin estudiante, de Edwin deportista, de Edwin en su vida emocional, yo que sé, como que puedo ir desgajando así, también depende de lo que ustedes hayan encontrado y lo que les parezca más significativo. Aquí no hay una camisa de fuerza, es simplemente una recomendación, pero que piensen cómo va a ser ese desarrollo, ¿vale? También pueden mezclar, o sea, y la creatividad es funcional, por supuesto, pero es importante, uno, mantenerse en la veracidad, es decir, narrativamente podemos ser muy creativos en la selección y en la organización de nuestra información, de cómo vamos a narrar, pero tenemos que mantenernos fiel a esa información que encontramos. Y segundo, que sea muy coherente el texto, que yo de verdad no sienta que me hace falta una parte, sino que la selección de momentos de la trayectoria vital de mi personaje, aquel que yo voy a perfilar, logra a mí como lector darme un panorama completo de ese sujeto, pero también de la situación que lo rodea. Entonces es importante que piensen, pues, cómo va a ser el desarrollo aquí, un esquemita básico, un esqueletito en donde ustedes digan, primero es esto, segundo esto, tercero esto, lo conecto con esta escena, por ejemplo. Es un ejercicio que se va aprendiendo con el tiempo, ya ahorita entramos a los elementos narrativos, pero es importante que tengan en cuenta que aquí vale la pena hacer un esquema. Es decir, cómo yo después de tanta esa información, los puntos nodales los voy a organizar y pensando siempre que lo que tengo que hacer es que el lector que inicia quede anclado a mi texto y quiera saber toda esa trayectoria de vida para que pueda llevarlo yo como escritor, como investigador, a pensar en las distintas situaciones que afectan o por las cuales se ve afectado el sujeto que yo estoy perfilando. En este caso, vuelvo a reiterar el tema de la enfermedad, ¿vale? Y un tercer momento que ya es el cierre, se llama el broche de oro ahí porque la idea es que ustedes concluyan de tal manera em,
su perfil, que hagan sentir al lector que conocieron, que ese lector conoce personalmente al sujeto, o sea, como darle una vuelta a la complejidad del sujeto, al contexto, al entorno, a los altibajos que pudo tener en su vida y dejarlo con la sensación de listo, le di un panorama general de quién es este sujeto y en medio lo puse a pensar en varias líneas de sentido en relación con la particularidad que hace que este sujeto esté llevándome a mí a pensar, otra vez recuerden en esa historia personal conectada con esa historia social, ¿vale? Entonces ahí es muy importante que puedan hacer un cierre bien bonito, una conclusión, que sea una síntesis, que no dejen al lector como colgado, sino miren, después de todo esto, es evidente que lo que hizo un poco la chica del perfil, Lisette, jugar a ajedrez a ciegas es tan difícil como ir a la universidad para una persona con discapacidad visual. Claro, ahí ya concreta muchos asuntos que estaba tratando y el lector siente listo, esto cerró, pero además quedo con la sensación de que conozco al personaje y obviamente al conocerlo puedo reflexionar sobre las distintas aristas que tiene la situación que me presenta este personaje, ¿vale? Em, y para esto, pues aquí cuando nosotros hablamos del perfil, les hemos dicho que estábamos revisando varios temas en relación con elementos narrativos, ¿vale? Y es que hay en la escritura básicamente cuatro tipos de textualidad, ¿vale? Hablamos de una textualidad informativa o expositiva, que es lo que seguramente ustedes han hecho en artículos para su universidad, en su área disciplinar. Hablamos de textos descriptivos, que son los que quieren mostrar o caracterizar una situación, un fenómeno y demás, pero rescatando las cualidades o las características de esa situación, fenómeno o persona. Hay textos argumentativos en donde lo que se quiere es probar una tesis, ¿no? Piensen cuando han hecho reseñas para perdón, ensayos para la universidad. Entonces hay una tesis y unos argumentos, unas razones que lo sustentan. Y el otro cuarto tipo de textualidad es la textualidad narrativa, que básicamente lo que quiere es transmitir una serie de acontecimientos, sean estos reales o ficticios, eh, y que tiene como centro la percepción que tiene aquella persona que escribe sobre la situación, el fenómeno o el sujeto y la interpretación que hace, ¿no? Y para esto hay una serie de elementos que son constitutivos y que son fundamentales. De textos narrativos, obviamente podemos hablar de un cuento, de una novela, de una obra de teatro, que son los ficcionales, es decir, los que no parten de un acontecimiento real. Y otro tipo de escritos que sí parten de un acontecimiento real, piensen por ejemplo en crónicas, en las biografías, que tal vez es el más cercano al perfil, pero que se diferencia del perfil porque en el perfil nosotros, aunque queremos establecer una trayectoria de vida, identificando unos momentos o aspectos nucleares. No vamos a contar toda la vida del sujeto en una biografía, que es lo que se hace allí, en una biografía, sino que vamos a contar una trayectoria vital a partir de un aspecto o de un momento en particular que hacen que pues esa persona y su historia de vida diga en relación con un acontecimiento un poco más global, más grande. Entonces, obviamente acá pues utilizamos ciertos elementos em, que nos permiten narrar, contar una serie de acontecimientos de manera particular, ¿listo? No todos los textos narrativos son ficticios, ¿no? Hacer un perfil como el que nosotros estamos planteando parte de acontecimientos reales, ¿listo? Solo que va a utilizar unos elementos y unos recursos que hacen que el lector pueda estar más cerca de la situación. Eso es importante, que nosotros nos quedemos con la idea de Edwin y el momento en que se dio cuenta de que estaba perdiendo la visión y lo que le implica el subir por toda la 19 hasta la Universidad de los Andes, qué sé yo, como que mostramos la situación. No solamente la decimos, sino que la evidenciamos, la mostramos para que el lector también se pueda conectar de una manera mucho más subjetiva, sensitiva y no solamente intelectual a la situación que yo pues estoy presentando.
Entonces aquí, pues claramente hay unos recursos, digamos que son importantes, las figuras retóricas, las descripciones, utilizar verbos activos cuando uno habla de narraciones que muestra la acción. Fíjense que cuando pensamos en la escena aquella en la que llovía y demás, nos estaban mostrando una acción, nos decían, Edwin sintió miedo, Edwin caminó, corrió, se detuvo, nos estaba mostrando la acción. Y los diálogos que también son fundamentales. Entonces, enseguida vamos a ver un poco los elementos constitutivos. Voy a hacer una explicitación de estos elementos para que ustedes ya puedan ir viendo cómo encajar la información que están recopilando y que están analizando y que tienen que seleccionar para ahora, pues, ver cómo la cuentan. ¿Listo? Ya aquí vamos a ver entonces que ese que recopilado, ese que filtrado, como pasado por un colador, he identificado los asuntos más nucleares que me sirven a mí para aquello que quiero decir, pues van a tener un cómo y es una expresión particular en un texto, que es un texto narrativo. Entonces vamos a hablar de los enfoques de la narración. Eh, Cuando hablamos de un texto narrativo, todo texto narrativo tiene un narrador, y es decir, quien relata la historia. No es el mismo autor, no necesariamente, ¿listo? A veces uno puede ficcionalizar ese narrador. En este caso del perfil, ustedes pueden aparecer o no dentro del perfil, es una decisión que ustedes toman dependiendo cómo quieren contar el asunto. Básicamente hay tres tipos de narradores. Hablamos de un narrador en primera persona, que es ese narrador que se pone y se sitúa en la situación y dice yo, ¿no? Por ejemplo, cuando conocí a Edwin, la primera impresión que tuve de él fue tal y tal y tal y tal. No es tan recomendable para perfil porque le pone el enfoque en esa primera persona, es decir, en aquel personaje, aquella persona que escribe y no en el personaje que estoy caracterizando en el perfil. Sin embargo, también lo pueden hacer en la medida en que ustedes hayan visto que puede ser potente ese yo de ustedes inmerso allí y contado como experiencia de la primera vez que vi a Juliana, entró a la clínica con los ojos llorosos, cansados, yo qué sé, también podría ser. Sin embargo, hay otras opciones, ¿no? El narrador en segunda persona, que no es un narrador que se utiliza mucho, pero es un narrador que se dirige directamente al lector. Eh, entonces, como si estuvieran escribiendo una carta desde el tú. Entonces, ya que me escuchas, piensa en que los discapacitados visuales tienen problemas. Es una tipo de narración que se dirige particularmente al lector, a ese tú que me está escuchando o me está leyendo. Este es mucho más difícil, yo creo que en términos narrativos es uno de los que se usa poco, a menos que estemos trabajando ya con cartas o en un momento en particular de la narración, que digamos tendrá que ver más con diálogo, pero ahí estamos utilizando un recurso. Y el narrador en tercera persona que habla desde él. Entonces, cuando llegó a la clínica se veía cansado, su piel estaba seca, yo qué sé, como empezar a caracterizar ya a esa persona, pero habla desde una externalidad. Es decir, es un narrador que está por fuera. Ahí hay varias clases, pero básicamente hay un narrador que es objetivo y otro narrador que es subjetivo, que funciona como testigo de la situación. Entonces, cuando hablamos de un narrador objetivo, es ese narrador que nos está contando la situación del personaje, ¿vale? Que parece que lo ve y nos lo muestra específicamente, pero que no entra a decir lo que el sujeto piensa, ¿no? Que ahí ya hablamos de un narrador omnisciente que sabe todo lo que el sujeto piensa, cómo se siente y demás, sino que construye de todas maneras toda la historia desde fuera. Ese es un narrador que puede ser usado para ustedes. O el narrador subjetivo que funciona como testigo y es un narrador que cuenta lo que ve, ¿sí? Que está viendo y percibiendo, interpretando la situación y se pone, digamos, desde afuera para decir cuando, no buscando decir cuando yo conocía tal, sino viéndolo. Entonces, cuando Edwin camina por las calles del centro, se le ve torpe,
su mano tiembla cada vez que tiene que coger el palo frente a una situación de ruido, yo qué sé. Entonces es como que uno está afuera y ve desde fuera. ¿Listo? Yo le recomendaría este tipo de narrador porque, pues, si bien ustedes van a estar allí, que aparezcan como testigos puede generar mayor objetividad, a menos que tengan un perfil que han construido tan cerca a su paciente y en el cual la interacción con ese paciente fue tan fundamental que ustedes quieren ponerse allí porque en la interacción lograron descubrir los dos alguna cosa en particular. ¿Cómo está escrito el de Edwin? Si ustedes quieren volver después de este video al texto de Edwin, pueden volver para que revisen entonces estos elementos. Está en internet, simplemente ponen a la ciega el titulito o entran a la página de 070 también, que es un portal de la Universidad de los Andes. Es ese perfil está construido con tercera persona y en momentos con una intervención de la primera persona y lo van a ver porque la chica se pone allí, es decir, ella como entrevistadora, cuando me encontré con él, le dije, nos vemos a las 2 y él me respondió que yo no te voy a poder ver, no sé si se acuerdan de esa anécdota que es bien interesante porque ella también allí, al ponerse en esa situación, al hablar desde ese yo, lo que nos evidencia es esas situaciones en las que uno cuando se enfrenta con un sujeto con discapacidad visual, pues también comete ese tipo de, eh, no sé si respeto o simplemente no se da cuenta cómo el lenguaje está construyendo una situación en particular. Entonces, en el perfil de Edwin hay una tercera persona, pero hay una primera persona también en algunos momentos. Pueden revisar ahí. Entonces, es una decisión de quién va a relatar la historia, desde dónde van a hablar ustedes. Si es de ese él, como el narrador que está siendo testigo, o desde ese yo que está inmerso y va a contar ciertos encuentros con Edwin, que también pues, puede ser válido. En términos de desarrollo de la acción, que aquí era este segundo momento que veíamos en la fase de la redacción, pues aquí retomo algunos asuntos que les mencionaba y es un desarrollo de acción que puede ser bien lineal, que sigue una secuencia lógica, fundamentalmente cronológica. Entonces, en este caso, empezar, Edwin nació tal día, tal, no sé qué, a los 10 años y seguir como, tal como sucedió en la historia, ese crecimiento del sujeto, en su historia vital o comenzar por el resultado desenlace. Entonces, en este caso, por ejemplo, empezar diciendo como, me voy a inventar qué pasó con Edwin eso, pero se graduó de la universidad, el primer estudiante de la Universidad de los Andes que se gradúa con discapacidad visual, por ejemplo. Y arranca desde ese punto, desde ese desenlace de la situación y luego va hacia atrás para contar todos los sucesos que permitieron que eso sucediera, ¿no? Y está el inicio por el medio o que desde la narrativa se llama in media res, que es contar, arrancar la narración desde un punto de la historia representativo, significativo, en donde la historia tuvo como un punto de inflexión, como un momento en el que la vida giró, cambió o algo sucedió y ese algo pues está relacionado con el enfoque que nosotros estamos dando. Entonces, esta fue la forma de desarrollar la acción del perfil que leímos de Edwin, ese momento en donde empieza a perder la visión y luego la historia nos va contando quién es, vamos hacia atrás con esos primeros momentos en los que él se da cuenta o sus familiares se dan cuenta que se tropieza, que no ve, que está fallando en ciertos asuntos de la escuela, el colegio, y luego ya empiezan a contarnos quién es ese Edwin ahora, con su discapacidad visual asumida, que está estudiando en la universidad, y ahí nos centra, digamos, en lo más complejo del enfoque, digamos, que se quiere proponer en este perfil que trata de fundamentalmente una persona con discapacidad visual asumiendo el rol de estudiante de educación superior, ¿no? Entonces también aquí es importante que ustedes decidan si lo van a hacer cronológico, si van a empezar por el final y se van a ir para atrás, o si empiezan en la mitad y construyen los antecedentes y lo que es del sujeto luego, ¿no? Como es el caso de el perfil de Edwin. Todas estas decisiones son sumamente importantes porque van a lograr un texto coherente, con sentido, que atrape al lector y que siga, ¿no? Como que ustedes van contando esos acontecimientos en una secuencia, ¿listo? Que no necesariamente es cronológica, pero que ustedes hacen llamamos nosotros en narración un flashback,
que se van hacia atrás para contar quién era esa persona, los antecedentes, luego vuelven al presente y cuentan en qué está el sujeto ahora. Otro asunto a tener en cuenta, por supuesto, les decía yo desde el inicio, son los personajes, y es que obviamente el perfil tiene un protagonista, que es ese sujeto que nosotros perfilamos, pero alrededor de ese sujeto hay otros sujetos también que pueden ser principales o que pueden ser secundarios, y que yo bien pude entrevistar o no. ¿No? También depende de qué tanto para la narración y para esa trayectoria de vida que yo estoy componiendo, me interesa traerlos a colación. Entonces, yo les mencionaba el tema de que una persona, un sujeto se vuelve personaje en la narración porque también tiene unas acciones, ¿sí? Que hacen que la historia del sujeto gire. Entonces, no sé, el médico que atendió a tal y en principio le dijo que no tenía nada, pero después se dio cuenta que sí tenía algo o que le recomendó una operación que hizo que esa persona perdiera su visión totalmente. Entonces, claro, pues ahí esos personajes mueven la acción y hacen que la historia del sujeto se transforme. Y que es importante en el caso del perfil, que a través de esos otros personajes podemos mostrarle a nuestro lector al protagonista, aquel que perfilamos desde distintas perspectivas. Y esto es súper recomendado en perfiles y es que se hable con otras personas, ¿no? Que no solamente se entreviste a aquel que va a perfilar, porque aquel que va a perfilar tiene una interpretación de su vida y de su historia particular, pero los que están alrededor, en relación con él, tienen otra perspectiva y eso ayuda a nutrir mucho el perfil. También tienen que decidir entonces qué personajes hay. Puede que ustedes hayan entrevistado 8 personas, pero que haya 3 de estas personas que hayan dicho casi que lo mismo, entonces solo utilizo una voz o solo abro un diálogo con ese sujeto, ¿no? Hay otros aspectos, uno que es súper importante en el tema de la narración y es que ustedes puedan poner esa serie de acontecimientos, esa trayectoria de vida que van a mostrar en el perfil en un marco espacio-temporal, es decir, en un lugar particular, en un tiempo en particular, que ubiquen a su lector ahí y que mantengan, ¿no? La estructuración del relato, contar las escenas o los acontecimientos en ese marco espacio-temporal. Si hay un momento en que obviamente vamos hacia atrás, pues hay que indicarlo, por ejemplo. Entonces, en el año 2006, Edwin estudiaba en tal y tal, en el 2000 tal ingresa a la universidad y sí, como ubicar siempre ese marco espacio-temporal. El uso de los diálogos es sumamente importante. No solo porque nos permite contar los hechos de una manera muy vívida, es decir, cómo Edwin se presenta a la universidad y habla con su profesora, por ejemplo, y yo pongo la voz de la profesora a la que entrevisté o pongo la voz de el médico que atendió a esta persona, el oftalmólogo, el optómetra, pero abro ese espacio para que esa voz de los personajes se escuche. Entonces ahí esto es fundamental porque los diálogos le permiten a uno darle, el narrador le da la voz a esa otra persona, entonces abre un guioncito, dice, te recomiendo no volver a salir solo de casa, le dijo el médico que atendió a Juan, ¿sí? Como, ¿por qué? ¿Cuál es la situación? Dijo su madre asustada, sí, como esa voz que se pone ahí, que es ese diálogo en donde los hechos también, pues, se muestran, ¿sí? Se hacen evidentes. Las descripciones, que son pues los textos que nos ayudan a nosotros a caracterizar, a cualificar, a mostrar las personas, tanto como los lugares o los ambientes. Entonces aquí fíjense, recuerden cuando nosotros nos hicieron la descripción de Edwin, recuerden que era una persona alta, fornida, que había hecho ejercicio, que se paraba con mucha seguridad, que movía sus manos de tal manera, no sé, como todas esas descripciones, las características tanto físicas como mentales y espirituales de las personas son importantes dependiendo, pues, digamos, lo que ustedes están contando y el enfoque que le quieran dar. Y las descripciones de las escenas, ¿sí? Los ambientes, en donde, cómo es la clínica en la que le dijeron por primera vez a este sujeto que tenía tal problema, su casa, ¿sí? Si fueron a visitar los lugares, piensen otra vez en ese ejemplo que les pongo de un trabajador de una fábrica
yo qué sé, de una arenera y los problemas que tiene ahí, como el ambiente es hostil o es reseco, ¿sí? Como eso también hace que uno pueda tener una idea mucho más fuerte de cómo vive ese sujeto y cuál es su entorno, ¿no? Entonces las descripciones ahí van a ser fundamentales y son los que le dan tanto los diálogos como las descripciones arranque, como sentido a eso que ustedes están contando. Entonces también fíjense en los gestos, les decía yo cuando estábamos hablando de toda la observación que ustedes hicieron previa, cuando estaban en su investigación, nunca dejen de ver al sujeto ni a su paciente, ni sus comportamientos, sus gestos, su modo de hablar, el timbre de su voz, porque también eso dice algo del sujeto. Entonces aquí es el punto en el que ya, en términos de escritura, todas esas observaciones pues tienen cabida, ¿no? Y ustedes las van a ir organizando paso a paso a medida que van escribiendo. Obviamente, chicos, esto es un recorrido sumamente rápido. La idea es que ustedes puedan arrancar el ejercicio de escritura, ver la escritura que les va pidiendo, pero sí que tengan, digamos, estas distintas fases, estos elementos en cuenta para el desarrollo de su texto. Y por último, pues unas recomendaciones que creo que ya he hecho algún hincapié en algunas de ellas y es que siempre estén revisando que su texto, tanto en estas elecciones de los enfoques de la narración, como el desarrollo de la acción, como en los personajes que sean coherentes y cohesionados, es decir, que haya un engranaje en esa historia que cuentan y cómo está contada. Entonces, aquí, por ejemplo, en términos de incoherencias, es que ustedes hagan aparecer en su texto un personaje que lo, perdón, que lo presenten, pero que ese personaje nunca tenga relevancia en esa trayectoria de vida del sujeto. Entonces el lector va a quedar con un cabo suelto y como, ¿para qué me trajeron este personaje si al final no fue importante? ¿Sí? O para qué me hablaron de la casa de Edwin si no era significativo que estuviera poco iluminada. ¿Sí? Cómo esa coherencia en términos de contenido y lo que ustedes cuentan va a hacer que el texto sea una unidad significativa y que el lector pueda sentir eso que yo les decía hace un rato, y es como conozco personalmente al sujeto porque pude ver a través de este texto ese lugar, pude sentir lo que ese sujeto ha experimentado en relación con su enfermedad y demás. Entonces aquí obviamente ese engranaje, tanto de los elementos narrativos como de la historia y de ese desarrollo que ustedes van haciendo, es sumamente importante. Lo otro, y que aquí también viene la elección, la selección que ustedes han hecho de argumentos o de momentos nucleares de la historia, es tratar de mantener el interés y la atención del lector, es decir, que me sigan y que vayan siguiendo la historia y que quieran saber en qué termina. ¿Listo? O cómo comenzó en el caso en que yo hubiese decidido trabajar un desarrollo de la acción del resultado, del fin, hacia atrás. Entonces, saber quién fue todo este sujeto que llegó a ese punto particular. Y lo otro, pues por supuesto, también lo mencionaba yo en ese análisis e interpretación de la información, es intentar desglosar los contenidos, pensando siempre en que cada vez que yo hablo de ese sujeto o de esa enfermedad o de esa situación en particular, también ese sujeto es representativo de un colectivo, ¿no? Y tratar siempre de pensar esos dos cuadritos en los que yo les decía, el tiempo del sujeto, el tiempo del mundo, la historia personal y la historia social, porque ahí es que los textos tienen sentido y conectan con historias más amplias y nos hablan de un tiempo, de un momento histórico, de una situación particular, que por eso es interesante. Claramente hay perfiles que este sujeto es tan interesante, pero ese sujeto interesante, particular, novedoso, con sus aflicciones, con sus asuntos, era un sujeto en un tiempo del mundo, es decir, estaba absolutamente ligado y conectado con esa historia social que compartía con otros y que se pudo diferenciar por X o Y, o que logró una alternativa distinta a tal o tal, o que su enfermedad lo llevó a tal o tal situación, ¿no? Entonces siempre piensen en esa lógica de lo particular que irradia a lo colectivo y que ahí nuestro texto va a tener mucha fuerza y mucho sentido. Y bueno, esas eran pues los contenidos que quería compartir con ustedes. Me parece pues importante que una vez terminado este video puedan releer ya con mayor conciencia, identificando algunos elementos, el perfil
que utilicé como ejemplo y que estuvimos leyendo en colectivo. Aquí les dejo el título para que puedan llegar a él. Espero que estos elementos hayan sido enriquecedores para el ejercicio que están haciendo. Y si tienen alguna pregunta en particular, alguna situación, pueden escribirme o hacérmela llegar a través de Juan Camilo. Ahora en la virtualidad pues estamos intentando abrir otros canales de comunicación para darle sentido a los ejercicios que proponemos. Así que pues nada chicos, los dejo por ahora. Espero que haya sido en la medida de lo posible una clase que les resultó interesante, que aportó al ejercicio que están haciendo. Les agradezco por su tiempo y les deseo mucha, mucha suerte. También sean creativos y arranquen. La escritura solo se logra y encuentra sus propios caminos cuando uno ha arrancado y va experimentando. Y siempre piensen en corregir, en hacer esquemas antes y bueno, las distintas recomendaciones que les di. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien y ojalá podamos encontrarnos en otro momento para comentar los ejercicios que hicieron o para compartir otros asuntos en términos de lectura, escritura, oralidad. Muchísimas gracias a ustedes y les deseo una feliz semana. Hasta luego.